No, encantado, Mati. Hola, Ángeles. Hola, doctor, ¿cómo está? Qué gusto La saludarlo. contingencia manda, ya lo habíamos dicho. Es importante entender que este fin de semana es un fin de semana especial, es un fin de semana largo. Se anunció ya que los permisos, de hecho, de transición, los permisos de traslado van a estar disponibles. Doctor, le pregunto directamente a usted, ¿qué le parece esa medida? ¿Los permitiría o si estuviera en su poder sacarlos, los retiraría? Bueno, es una pregunta al hueso, pero la verdad yo... ¿Qué nos gusta a nosotros, doctor? Sí, respondiendo directo, yo lo retiraría, no tendría permisos para este fin de semana, exploraría el mismo sistema que se aplicó el fin de semana recién pasado en este fin de semana que es tan complejo. ¿Por qué? Recordemos el año pasado hubo un brusco aumento de casos después de Semana Santa y al parecer el feriado largo, la movilidad en esos días aumentó los contagios. Entonces, derechamente, si estuviera en su posibilidad, ¿usted descartaría los permisos para este fin de semana? ¿Y qué pasa con el resto de los fines de semana? Bueno, por lo menos este, que es un fin de semana largo, sin discusión, habría que suspenderlo. Los otros se puede evaluar cómo van respondiendo los números de acá a 10 días. Lo más probable es que si somos bastante estrictos durante las próximas 4 semanas muy estrictos, podamos tener un escenario completamente diferente en unos meses. Se trata entonces de 4 semanas cruciales las que vamos a enfrentar. Ahora, en base a eso también, para las próximas 4 semanas, se ha hablado mucho de lo que tiene que pasar con los pasajeros que vienen del extranjero y llegan a nuestro país. Primero eran 14 días de cuarentena, ahora son 10 días de cuarentena. Ahora se establece la instancia de las residencias sanitarias, de los hoteles sanitarios, con PCR 5 días, si son sin PCR son los 10 días de corrido. ¿Qué le parece esa medida a usted? La gente en general en redes dice que es un tanto confuso, que va avanzando, que retrocede, que primero eran muchos días, ahora son pocos. Si estuviera en su poder también, al igual que la pregunta anterior, ¿cómo establecería usted el protocolo para los viajeros que vienen del extranjero? Bueno, para los viajeros que provienen del extranjero es conveniente que hagan un periodo de cuarentena. Este periodo de cuarentena no en su casa, sino en una residencia. ¿Y de cuánto tiempo, doctor? El tiempo mínimo debe ser 7 días. 7 días, ¿por qué? Porque el periodo en que hay circulación de virus se extiende en total nunca más allá de 9 días en total, incluyendo el tiempo de la PCR antes de venir, que salió negativa, y los 7 días siguientes cubrimos ese lapso para un control antes de liberarlo con una última PCR. Entonces, perdón, entonces en teoría los 5 días que hoy día se anunciaron que van a ser, según su mirada, son insuficientes. Son un poco cortos, de todas maneras es más que lo que teníamos antes, pero es un avance en el sentido correcto. No es solo Brasil, tiene que ser prácticamente toda la zona americana y europea que esté incluida en estas medidas. Y otra cosa que también es importante, ¿tiene influencia o no en esta cantidad de días que haya o no un test PCR positivo o negativo? Porque de repente van disminuyendo la cantidad de días en la residencia sanitaria si es que hay un PCR negativo. ¿Eso qué le parece a usted? La PCR para los viajeros disminuye el riesgo de que haya un portador. No lo elimina. Puede haber un 30% de falsos negativos o incluso un poquito más dependiendo de la técnica. Pero el hecho de tener un control aumenta la seguridad, pero no debería cortar el periodo de cuarentena, a mi juicio, a menos de 7 días. En la misma línea, manteniendo el tema de los viajes, y derechamente, ¿usted cerraría el aeropuerto o lo mantendría abierto? A ver, las fronteras no son solo aeropuertos, ojo. Muy cierto. Son fronteras terrestres, marítimas. Chile es un país marítimo. Todos los días están llegando viajeros a través de las fronteras terrestres y marítimas también. Entonces, si hacemos una política de frontera, debe ser disminuir los viajes al mínimo, disminuir los viajes turísticos de gente que sale y vuelve sin pasar por cuarentena. Cualquier persona que ingrese al país, sobre todo los viajeros que van de turismo y vuelven, tienen que hacer cuarentena no en su domicilio, sino en una residencia sanitaria. Ojo que esta medida ya es tardía. Esta medida debió ser aplicada en diciembre del año pasado. Aplicarlo ahora igual sirve, pero
no se trata de cerrar completamente porque tiene que seguir llegando medicamentos, insumos, ventiladores, vacunas, etcétera. Entonces, ¿usted no cerraría la frontera? No, no se puede cerrar porque si no, no tendríamos vacuna, no tendríamos nada. Ojo, ese es un concepto que hay que tenerlo claro. Pero hay que impedir estos viajes que puede llegar una persona contagiante al mínimo. Eso significa, en la práctica, aplicar cuarentena, disminuir turismo, una suerte de cierre de frontera con los países que tienen variantes de preocupación, que no son tantas, son como 5 variantes las que hay que tener mayor cuidado. Y qué bueno que toca el tema de las variantes. Yo creo que a todos nos pone de alguna manera un poquito nerviosos qué pasa con estas nuevas variantes. Y se lo pregunto también directamente. ¿Las vacunas disponibles en nuestro país nos protegen de todas esas variantes conocidas o que ya estamos conociendo? El grado de protección varía. Se ha testeado las vacunas de RNA, dentro de eso está Pfizer, y las vacunas más clásicas como la de CoronaVac contra las diferentes variantes. Sabemos que actúan con la variante inglesa un poco menos que con la variante europea, la tradicional, y con la variante sudafricana desgraciadamente actúan muy poco, es de las que tiene mayor capacidad de eludir a los anticuerpos de las vacunas o anticuerpos monoclonales. El problema es que esa variante, con esa parte que elude a los anticuerpos, también se ha visto otras variantes que tienen esa conducta. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, la variante 1536 y la variante brasilera tiene parte de la capacidad elusiva que tiene la sudafricana. Doctor, y mire, yo quiero hacer un análisis rápido. José Hinojosa en las imágenes me va a ayudar. Mira, acompáñame, Jotita, aquí, al frente de la clínica Indisa. Ángeles, te doy el pase con la siguiente pregunta. ¿Es esta circulación de vehículos realmente una cuarentena? Te doy el pase a ti y seguimos conversando. Aparentemente no, comparativamente con lo que hemos visto en otros países, ¿no? Que cuando se hace una cuarentena total, efectivamente es poco o nada el vehículo que circula. No sé, porque dicen algunas personas que están en terreno que efectivamente disminuye la cantidad de peatones, no así de vehículos. Claro, ¿sirve o no sirve? Es el gran cuestionamiento. Doctor, junto con saludarlo, quisiera preguntarle algo que usted hacía mención. Con respecto a Semana Santa, se dice que al menos 10 días o 14 días de cuarentena absoluta total podría disminuir o se podrían ver los avances de la baja de contagio, pues se viene Semana Santa y el último fin de semana, cuando todavía se dan los permisos, se entregaron casi 4 millones para desplazamiento. Entonces, si la Xochimilco hoy dice que hay 132 camas, doctor, disponibles en la UCI, ¿cuál podría ser el escenario después de Semana Santa si es que no se restringe el desplazamiento? La verdad es que la situación es muy compleja. El que queden 132 camas en todo el país significa que hay muchos hospitales, Ángeles, que no tienen cama. Eso significa que si uno se enferma, un familiar de uno, llega a un servicio de urgencia, independientemente qué previsión tenga, dónde viva, y va a encontrar lo más probablemente que en ese hospital podría no haber ninguna cama. Y va a tener que esperar en el servicio de urgencia mientras los colegas ven dónde poder enviarlo una vez estabilizado. Si ese es el momento al día de hoy y las cifras siguen subiendo, la verdad es que parece prudente tomar el máximo de medidas posibles. El máximo de medidas posibles. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo por 4 semanas. Si no hacemos eso, en 2 semanas más vamos a estar lamentando. No lamentemos, actuemos antes, drásticamente, con decisión. Esa sería mi recomendación, Ángeles. Sí, doctor, entonces el plebiscito está bien en haberlo pospuesto, bueno, todavía no es definitivo, pero esta discusión de posponerlo 5 semanas, ¿o es insuficiente? La verdad es que el mínimo tiempo necesario en el posponerlo son 5 semanas, es lo mínimo, lo mínimo. O sea, está bien haberlo pospuesto de todas maneras, o sea, primero está la vida de la gente y después ejercer el derecho. Para ejercer el derecho hay que estar vivo y podría esto tener consecuencias si no se postergaba.
postergándolo, el mínimo, si hacemos todo bien y nos esforzamos, en 5 semanas podría haber una oportunidad de que el escenario sea mejor. Pero no es 100% seguro. Si uno quisiera seguridad, tendría que pensar en un plazo más largo. Yo creo que se llegó a una solución de compromiso, tratar de compromiso político, postergar lo menos posible, seguramente. Claro. Porque sería, de acuerdo a usted, ¿cuánto sería el desde? 5 semanas usted dice que es el mínimo, pero ¿cuál cree usted que es la recomendación ideal? Probablemente, si uno quiere tener un margen mayor de seguridad, sería en la segunda quincena de junio. Y ahí tendríamos el efecto rebaño del que tanto se ha hablado. Doctor, nosotros conversamos la semana pasada y usted decía que la edad de las personas que están hoy día siendo víctimas más peligrosas del coronavirus son precisamente los adultos jóvenes, desde los 29 años. Entonces, ¿cuál es la realidad que ustedes tienen hoy, por lo menos en su clínica, en la situación que usted ve a diario? ¿Cuál es la edad promedio de las personas que están en condiciones más extremas? Bueno, la verdad es que ha venido cambiando. Hoy día tenemos cada vez pacientes más jóvenes. Veíamos en una unidad donde el paciente más joven tenía 29 años y el paciente más viejo, el más anciano de todos, tenía 42. Eso da una idea. Es cierto que los adultos mayores tienen más riesgo, es cierto. Pero si uno se enfermó grave y es joven, da lo mismo que en las estadísticas el adulto mayor tenga más riesgo, porque yo me enfermo una sola vez. O sea, para la persona que está enferma no sirven las estadísticas. Claro. Uno se enferma y se muere una sola vez, el 100%. Eso es lo que no se ha explicado bien. Si bien es más el riesgo de los adultos mayores, los jóvenes también tienen riesgo y es un riesgo muy importante y concreto y lo estamos palpando. Sí. ¿Qué diferencia tiene, doctor, a la misma fecha del año pasado con esta pandemia que estaba recién partiendo, que en definitiva estábamos conociendo, ¿no? No sabíamos cómo funcionaba, ni a quién afectaba, ni las consecuencias, ni las secuelas tampoco. Hoy día, ¿usted ve un cambio en la enfermedad, en el tratamiento? ¿Cuál es la realidad? Sí, han habido cambios, sabemos reconocer mejor la enfermedad, sabemos que hay medidas como utilizar naricera de alto flujo, decúbito prono, acostar boca abajo, incluso con pacientes despiertos, no intubados, de ayuda. Sabemos que algunos medicamentos como los corticoides en ciertos pacientes seleccionados pueden ser de utilidad. En fin, hemos aprendido a manejar, a reconocer y también saber cuándo los pacientes se empiezan a agravar. Entendemos eso, pero el más importante desarrollo científico ha sido el desarrollo de vacunas que nos va a permitir disminuir que la gente no se enferme. Eso toma tiempo, toma meses y estamos en ese proceso aún. Claro. La otra gran diferencia que tenemos es que el año pasado a esta fecha teníamos camas de UCI vacías. Estaban abiertas las camas de UCI y todavía no llegaban los enfermos. Ahora tenemos más camas que el año pasado, pero desgraciadamente 95% de ocupación. No tenemos mucho margen para que llegue una ola más grande. Claro, no tenemos mucho margen y eso implicaría entonces esta situación de la última cama, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, es una situación en que cuando tenemos 3 o 4 enfermos que necesitan de un ventilador mecánico, una cama de UCI y solo tenemos una cama, ¿qué hacemos? ¿Qué paciente recibe el tratamiento? ¿Qué paciente recibe otro tipo de tratamiento? Ese tipo de decisiones son de por sí complejas y lo que estamos tratando es de reducir el riesgo, que eso sea la práctica que se tenga que hacer en los próximos días, tratando de disminuir la cantidad de contagios. Seguramente hemos fallado en poder explicarle a la ciudadanía y sobre todo explicarle a los más jóvenes que realmente esta es una enfermedad
que en el día de hoy está afectando más a los jóvenes que antes. En Brasil, la nueva variante, en la ola con la variante P1, triplicó la mortalidad en los jóvenes entre 20 y 29 años. Se murieron 3 veces más que antes y en el resto de las edades solo lo duplicó. Por lo tanto, en Chile tenemos que tener cuidado porque no estamos seguros que esto no pueda ocurrir acá. Claro. Dicho eso, doctor, ¿cuál es el mensaje para las personas que no se quieren vacunar? Porque una cosa es el autocuidado, la vacuna no previene la enfermedad, sino que evita las consecuencias más graves, ¿no? Pero hay gente que todavía dice que no cree en la vacuna. Bueno, la verdad es que tuvimos una experiencia muy impresionante que fue lo que ocurrió en un hogar de larga estadía de adulto mayor en Ancud, donde se contagiaron varios adultos mayores y todos aquellos que habían sido vacunados, al menos con una dosis, no fallecieron por la enfermedad. Habían tenido varias semanas, eso sí, de efecto de la vacuna. Entonces, cuando la vacuna se aplica y se aplica con suficiente tiempo, es bastante efectiva en reducir el riesgo de enfermar gravemente y morir. No es bueno arriesgar nuestra vida, no es bueno jugar con nuestra vida y hoy en día tenemos un desarrollo científico que nos permite tener una vacuna. Por favor, no duden en vacunarse. No duden en vacunarse y me imagino que el mensaje también es no duden en quedarse en sus casas durante este fin de Semana Santo. Sin duda, el mejor lugar donde puedan estar es en su casa junto al cariño de los suyos, porque queda mucha vida por delante, pero en esta ocasión es el momento de estar con la familia y quedarnos en casa. Nicolás tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Nicolás? Sobre el pescado crudo. ¿Hay riesgo de comer pescado crudo con la vacuna? ¿Hay interacción? ¿Podría generar algún tipo de malestar? ¿Podría haber algún tipo de contagio también de la cepa si es que el pescado no es cocinado? Bueno, científicos chinos han planteado la observación que en alimentos congelados podría preservarse el virus. La verdad es que eso no se puede descartar, pero también es cierto que al comer algo va directamente a nuestra cámara gástrica, que es rica en ácido. Por lo menos la gran mayoría de la población tiene un contenido de ácido alto. Algunas personas con enfermedades no tienen tanto contenido de ácido, pero eso es muy raro. Entonces, la posibilidad de que el virus, incluso si estuviera presente en un alimento congelado que se descongeló y que uno ingiriera, la posibilidad es que llegue a enfermar por eso es muy baja y hasta el día de hoy no se ha conseguido demostrar que sea una vía de contagio real, demostrable en casos reportados científicamente. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo no sé si a Matías le pasa, pero es una pregunta súper casera y doméstica. Si estoy equivocada, por favor, réteme con toda confianza. Pero yo me acuerdo que cuando comenzamos la pandemia habíamos muchos exagerados, que así nos dijeron, nos tildaron en algún minuto, pero aquí estamos invictos, que desinfectábamos todo producto que llegara a la casa. Llegaba el pedido de supermercado o uno iba a comprar y volvía y limpiaba con cloro cada uno de los productos y los guardaba, limpiaba patitas, dejaba zapatos afuera, se sacaba la ropa, la tiraba dentro de la lavadora, uno iba directo al agua a ducharse, a sacarse todo. Y pasamos la pandemia así. Después viene el verano, como que nos relajamos, modo vacaciones, permiso, listo, ya, lo pasamos jauja. Volvimos, entramos a clase los niños y ya como que empezamos, yo veo que hay menos zapatos afuera de las casas, que ya la gente no está con las cosas ahí tiradas en el patio o desinfectando, que ya no están los limpiapiés, por ejemplo. ¿Eso ayuda o no ayuda a prevenir el contagio, doctor? De hecho, antes de que responda, permiso. Hoy le eché en la cara, doctor, perdón. No. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que hay evidencia, se estudió en un hospital en Hubei, en China, que encontraron partículas virales en el laboratorio, por ejemplo, en el banco de sangre, donde no había llegado ningún paciente con coronavirus. Entonces ellos dijeron, ¿cómo es posible que llegue el virus acá? Y llegaron a concluir que el mismo personal sanitario en sus zapatos había llevado el virus hasta diferentes dependencias.
Ok, eso puede ocurrir, pero ¿cómo pasa del suelo a la nariz, a la garganta de una persona? Es muy difícil. Tampoco se ha demostrado que por pasar un salero, por pasar una cuchara, se contagie. Lo que sí hemos aprendido, no se contagia tanto por un objeto, no se contagia tanto por el suelo. En situaciones especiales, desde luego, alguien que entre a un sitio muy contaminado es diferente, pero en términos generales no es lo principal. Pero hemos aprendido que las gotitas, las pequeñas gotitas que quedan flotando en el aire pueden ser tremendamente importantes. Ese es el mensaje, y los espacios ventilados, las ventanas abiertas pasan a ser la principal preocupación en el transporte, en los vagones de metro, en las salas de clase, aunque sea abrir la puerta para que salga el aire de dentro de la sala hacia afuera, ni siquiera hacia la intemperie, pero ventilar ha pasado a ser un tema importante. Sí. Salir a hacer ejercicio sin mascarilla al aire libre no es tan peligroso, mucho más peligroso juntarse en un lugar cerrado sin mascarilla. Es parte del aprendizaje de este año de epidemia y de investigación científica, Ángel. ¿Hay algún estudio, doctor, que diga si es que sirven o no estos aerosoles que dicen que matan el 99,9% de virus, bacterias, bichos y demás? O sea, no hay problema en utilizar diferentes desinfectantes de superficies, de ambientes, no hay inconveniente. Pero lo principal sigue siendo mascarilla, lavado de manos, distancia física y evitar los sitios cerrados donde pueda haber contaminación. En ese sentido hemos aprendido mucho más y con eso se evita el grueso de las posibilidades de enfermar. Bien. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo está Maipú? Oye, les cuento inmediatamente, estamos en la Fundación Siempre Existe una Esperanza, una institución que aboca todas sus fuerzas a los niños, niñas, jóvenes con la condición de autismo. Y aquí están estas guerreras, apoderados, pero liderada por una gran mujer, una mujer impacta, Maritza Bustos, que está ahí está en vivo y en directo saludando. Por ejemplo, voy a leer algo muy cortito, Cevita. Algo muy cortito, mira, muy cortito. Si un niño no aprende como le enseñamos, quizás debemos enseñarle como él aprende. Hay muchos mensajes, mira, autismo, duele desde la primera sospecha, hiere la confirmación, consuela y sana el amor que siente Maritza desde la experiencia y de, por supuesto, los integrantes de la Fundación. Hay un problema que tenemos que solucionar, tenemos que ayudarlos. ¿De qué manera? Vea la siguiente nota de Esteban Ruz. Son ángeles que uno tiene la misión de ayudarlos a ellos y a sus familias. Para mí ellos no tienen límites. 100 niños y niñas que asisten de manera presencial y online son parte de esta hermosa fundación en Maipú. Siempre hay una esperanza. Nace desde que llega mi hijo, mi segundo hijo, que tiene 21 años y tiene la condición de autismo. Y a lo largo de sus 21 años siempre ha recibido la palabra no lo va a lograr, no lo va a lograr. Y con esperanza de la familia hemos logrado sacarlo adelante. La fundadora es Maritza Bustos, una mujer con un corazón solidario, cuyo motor es su hijo Matías, quien tiene la condición de autismo. Él ha sido el impulso por el cual esta guerrera decidió no solo ayudar a su pequeñito, sino que también a otras familias con algún integrante con TEA. En el año 2010, mi hijo ya tenía 10 años que nos echaban de un lugar a otro, que no encajaba en las escuelas diferenciales, las colegas con integración, no le iba bien. Comencé a hacer la terapia y ahí nace el Centro ABA Chile. A los 4 años nos dimos cuenta que necesitábamos más recursos. Empezamos a recurrir a los lugares como municipalidades, a lugares donde nos pudieran dar ayuda, pero todos nos decían tienen que ser fundación. Centro no nos podemos ayudar. Y ahí nace la Fundación Siempre Existe una Esperanza, con el fin de poder conseguir recursos para las familias que no tienen los medios para poder cubrir terapias particulares. Para Maritza ha sido un camino largo. Es más, ella, cuando tenía 40 años, decidió estudiar psicología.
para poder transformar su solidaridad en algo más profesional. Por ello, incluso el hogar donde vivía junto a su familia lo donó a la fundación. Yo comencé aquí. Vivía en el segundo piso y el primer piso era para dar terapia. Y en 6 meses ya habían 16. Mira, Max, aquí está recepción, tenemos las cámaras. Cada sala tiene cámaras. Oye, pero esta era tu casa, po. Sí, pues, este era el comedor, el living comedor. Acá estaban los dormitorios. Este era mi dormitorio, que actualmente es la sala exclusiva de terapia ocupacional. Sin embargo, las cosas se han ido complicando. Hasta el año pasado, la fundación arrendaba 2 casas para realizar las terapias y el proyecto educativo a las niñas y niños del sector. Pero uno de esos hogares fue pedido, por lo que necesitan reacondicionar la nueva casa que arrendaron con urgencia, o podrían dejar de funcionar, y eso sería realmente nefasto. El gran problema, Max, es que con la pandemia nosotros teníamos una escuela, que le llaman todos los papás la escuelita, y esa propiedad la pidieron. Arrendamos una casa y lo que nos angustia es que si eso no funciona o no tenemos un lugar para volver nuestros niños, no va a poder seguir el centro educativo. Que hay que preparar un baño porque son 6 niños por curso, hay que preparar una cocina, construir una cocina, hay que construir las salas, hay que rebotar paredes, la dueña por lo menos nos acepta todos los cambios. En general, la cultura aquí en Chile no sabe cómo abordar el autismo. Y eso genera de que su condición sea como vista con un techo, un límite. Hoy nos activamos por Maritza para continuar su hermoso trabajo solidario. Nos activamos por apoyar a su fundación, que a puro corazón vino a alegrar la vida de muchas familias. Porque como dice su eslogan, siempre hay una esperanza. Imagínate si se pierde esto. Se va a perder y no hay más esperanza porque somos el único lugar aquí en Santiago que tiene esa visión. ¡Qué linda historia! Oye, pero me muestran a mí, queremos seguir hablando de la historia de Maritza, pero lo cierto es que tenemos que presentar a nuestros activadores del día de hoy. Jairo Valdés tomando agüita y está Natalia Cuevas. Grande, Nati, gracias por estar con nosotros, por activarte junto a nosotros en esta maravillosa historia. Ya me van a decir qué necesitamos o lo decimos al tiro, Nico. ¿Qué prefieres? A la vuelta, ya, porque queremos saber más de esta mujer que impacta sin duda, Maritza. Max Collado. Una fundación extraordinaria, única en Chile y que no podemos abandonar porque acá los niños, las niñas, los jóvenes han encontrado un apoyo gigante de los profesionales, sobre todo de Maritza, y yo les decía, lo cuenta a través de su experiencia personal. El 2 de abril es el Día Internacional del Autismo, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Qué van a hacer, querida Maritza? Me da sacopucho. Sí, queremos hacer una charla masiva para los padres, para que aquellos que están recién recibiendo el diagnóstico sepan que habemos muchas familias que los podemos ayudar y compartir nuestra experiencia. Oye, la persona que está al lado es Marcelo, el marido de Maritza. ¿Usted cómo va a celebrar o cómo va a conmemorar o, bueno, qué va a hacer para el 2? Oye, bueno, buenas tardes. Hola. La verdad que el Día del Autismo es bastante especial. El día de poder concientizar a todos de lo que es la condición de autismo. Pero yo lo quiero celebrar de una manera distinta. Yo lo quiero celebrar y conmemorar a ella, porque ella es una luchadora del autismo. Es una persona que ha estado siempre preocupada del autismo hace ya más de 20 años. Por su fuerza, por su carácter, por su carisma, por el amor y la pasión que le pone a todo este tema. ¿Qué significa, Marcelo, tu mujer para ti? Para mí ella es lo máximo. Ella siempre ha estado logrando lo que el resto no ha podido. Siempre buscar más allá. Si esto no se puede, se logra, se intenta. Yo soy su fan número 1. Siempre le he dicho que soy su admirador número 1 en ese aspecto. Y se nota, ¿sabes por qué? Porque estamos aquí gracias a ti. Tú nos mandaste un correo. Lo titulaste, la admiro, soy su esposo. Por ejemplo, parte del correo, hola muchachos, Maritza Bustos y Cabache es una super mujer. La conozco desde hace más de 30 años, cuando era una joven que recién estaba dando sus primeros pasos en la vida laboral. Cuenta la historia que ya mostramos. Y cierras diciendo, me toca
de muy cerca, ya que siempre la he postulado a los diferentes premios y reconocimientos que ha adquirido, porque simplemente soy su esposo y ferviente admirador. Así mismo. Tal cual. ¡Qué lindo! Es emocionante, ¿ah? Emocionada, emocionada, porque él ha sido mi compañero, me ha ayudado en todos los sueños. En todos los sueños siempre ha estado al lado mío. Y yo creo que la llegada de Matías, él ha sido mi pilar para salir adelante. Hay que seguir, hay que seguir. Del gran Matías parte todo, po. Del gran Matías, el gran Matías que ya tiene ahora 21 años, nace todo. Nos hizo este cambio de 180 grados y nos enseñó de que no hay límites, para el autismo y que si hay amor, hay unión, ellos pueden salir adelante. Querida Ángeles, yo te quiero mostrar muchas cosas, te puedo mostrar lo que falta para que la gente se active, pero antes voy contigo, mi corazón de melón. Ay, gracias, corazón de melón. Es que yo quiero saludar a Maritza, pero espérate, que Jairo levanta la mano, que me tiene desesperado. ¿Qué te pasa, Jairo? Tú sabes que yo soy súper carbonero. Yo hoy día estuve en Maipú y conocí a Marcelo y quiero ponerle un poquito más de color. A ver. Porque estuvimos hablando un ratito. Yo soy un hombre romántico, pero Marcelo me superó con creces. Me hablaba, le brillaban sus ojos, me mostraba, mira, aquí queremos hacer la cocina, el sueño de mi esposa, me contó cómo comenzó. Maritza, así que tiene un hombre que realmente te admira, pero así... Su ídola la tiene ahí, al lado, duerme con su ídola, me contó absolutamente todo. Perdón, Marcelo, si me paso un poco de la línea de lo que tú me contaste, pero básicamente te estoy ayudando a hacer un queque para tu esposa por todo lo que tú me comentaste hoy día. Exacto. Bueno, yo también les quiero mandar un Así que, cariñoso bueno, saludo. la idea es que podamos... Marcelito, un abrazo, el romántico del año. Un premio para usted por ser tan romántico también. Y mi abrazo es, por supuesto, para Maritza, para usted, porque juntos son dinamita, pues. Sí, po, literal. Oye, espérame, que yo quiero saludar a Maritza, por favor. ¿Me dan 2 minutos para saludar a la protagonista de la historia? Porfa, gracias. Maritza, muchas gracias, de verdad, por la labor que haces, porque claro, siempre nosotros decimos que la pega tienen que hacerla los organismos que corresponden, pero cuando no están, sí hay grandes mamás que van al frente y que dicen, yo me la puedo. Y hay una frase, Maritza, que es difícil borrársela de la cabeza. Cuando a tu hijo le dicen, y la única frase finalmente que reconoce es, no lo va a lograr, yo creo que debe ser lo más doloroso para una mamá. Efectivamente, o sea que profesionales en torno a Matías siempre escuché que me decían que no lograría muchas cosas, como no caminar a sus 11 meses, como que él no se iba a poder mirarnos, que no iba a atender a su nombre, o un profesional me dijo, sacaste el premiado, resígnate. Pero mirarlo a sus ojos, y él me reflejaba otra cosa, me mostraba, yo decía, no, una etiqueta no va a cambiar el futuro de mi hijo. Maritza, por algo, él me eligió para luchar. Claro que sí, pues te sacaste efectivamente el premiado porque tienes un hijo maravilloso y gracias a ese hijo hoy día tú haces la labor que realizas con tantos otros niños durante estos 20 años. Maritza, porque tú estudiaste psicología y tú ves el cambio en los niños que ingresan a la escuelita, como la han llamado los papás de estos niños con algún tipo de espectro autista. Sí, o sea, efectivamente, lo que pasa es que nuestros niños muchas veces son considerados con que no pueden lograr, ejemplo, habilidades académicas, contenidos, leer, escribir, y muchas veces el diagnóstico llega antes que verlos a ellos. Claro. Nosotros no, vemos al niño y vemos cuáles son sus potenciales, vemos cómo yo te ayudo a lograr lo que todos logramos. Y eso se lo demostramos a la familia. Y ahí vemos recobrar la confianza en la familia. Maritza, yo quiero hacerte una consulta. Natalia. Me imagino que también con esa gran labor que tú haces con los niños, que te lo agradecemos todas las madres también de Chile,
Me imagino que tienes que trabajar también con los padres para darles mejor información, darles una Herramientas. instrucción para que ellos continúen la labor en la casa, porque si no también se va desvaneciendo un poco el tratamiento, ¿no? Me imagino. ¿Y cómo es esa experiencia que tú has tenido con los padres? Mira, yo generalmente veo que los profesionales siempre se forman para terapia con los niños, pero queda la familia de lado. Yo llevo 10 años estudiando y el último magíster que hice fue sobre familia, con el fin de ayudar a las familias a comprender de que su hijo sí tiene una condición, pero la va a superar. ¿Y cómo yo te demuestro? Porque puedo decir mis palabras, puedo llevárselas el viento, Sí, po. pero ¿cómo te demuestro? Con hechos, mostrándote lo que puede lograr tu hijo, que tu hijo puede hablar, que tu hijo va a tolerar usar los zapatos, que tu hijo va a superar cortarse el pelo, que tu hijo va a empezar a mirarte y a comunicarse. Pero para eso me he tenido que formar por 10 años Claro. para poder guiar mi equipo y decirle, chiquillos, los niños pueden salir adelante y se los muestro con Claro. hechos. Maritza, nos tenemos que activar por ti, nos tenemos que activar por la escuelita, por esta terapia ABA Chile, siempre existe una esperanza. ¿Qué es lo que pasó? Tenían una casa efectivamente, pero esa casa se la pidieron, por lo tanto se cambiaron de propiedad y ahora tienen que acondicionarla. Y para acondicionarla a esta escuela, ahí está mostrando Max Collao y Sebastián, su camarógrafo, esta escuela es una casa, en verdad. Entonces necesitan obligatoriamente reacondicionarla. ¿Para qué? Para que los niños con condición autista puedan ir a clases una vez que se levante la pandemia. Como esto demora y los niños no tienen tiempo para esperar, los jóvenes adultos también no tienen tiempo para esperar, nosotros nos tenemos que activar ahora. ¿Para qué? Para que esta propiedad esté lista para recibir a estos niños. Si no, la sede no existe y se termina la escuela. Así que, Jairo Valdés, parta usted con la activación, Sí. porque continúe Natalia Cuevas. Sí, mira, como ustedes estaban viendo ahí, es una casa que hay que poder reparar, entonces necesita un baño, una cocina, y básicamente lo que se necesita acá, yo estuve ahí hay amor, hay dedicación, es un lugar realmente hermoso donde... Hola, ¿cómo está? ¿Está más tranquilita? Sí, un poco. ¿Sí? Ya. Cuando usted quiera, usted nos dice hasta aquí nomás y hasta aquí nomás llegamos. No se preocupe, nosotros entendemos perfectamente la situación. La idea es poder conversar con usted y que usted entregue el mensaje que quiera y estime necesario. Primero yo quiero partir preguntándole ¿cómo es levantarse todos los días? ¿Qué es lo que le da fuerzas para levantarse todos los días? Después de la desaparición y después de que se descubrió finalmente la situación en la que estaba su hijo. Es horrible. Es como despertar y mirar al tiro a donde dormía Tomasito, que dormía al lado mío, y no encontrarlo. Como decir de vuelta a esto, a la vida, como no hallarle sentido a nada. Como todo tan triste, tan apagado. Es horrible cada día asimilar que mi hijo no va a volver. Pero hay algo que a usted la mantiene en pie y que nos dijo en entrevistas anteriores, cuando la acompañamos en la marcha, cuando la acompañamos durante todos los días de búsqueda, y era justicia para Tomás. Usted mantiene esta lucha y está hoy día con nosotros y nos pide estar con nosotros precisamente por eso. Exacto. Eso es lo que me da fuerza. Mi hijo todavía me da... Tengo una razón por qué vivir. Mi hijo siempre fue esa razón y hoy sigue siendo la razón, que es seguir pidiendo justicia, porque no hay justicia, no hay nada todavía. Mi hijo todavía no tiene ni sepultura. Es horrible saber que él está ahí en esa parte. Estefanía, usted ha estado acompañada por toda una comunidad, ha estado acompañada durante este proceso por la ciudadanía, por sus vecinos, por la gente que la quiere, por personas NN. ¿Pero se siente acompañada por las autoridades? No mucho. Yo puedo decir que tengo el apoyo de la gente, pero cuando se fue la televisión empezó a irse todo. No hay mucha llamada ni ayuda. El apoyo de la gente es que tengo
diariamente, mi familia, las redes sociales. Usted ha sido bastante crítica con el Ministerio Público, ha sido crítica con el sistema, en definitiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted, cómo lo evalúa finalmente? Que de partida todo se hizo mal desde el comienzo. No digo que la búsqueda de mi hijo, sino que, bueno, hubo mucha gente que ayudó a buscar a mi hijo. Pero fue la investigación, más que nada, el que estaba a cargo ahí de todo. Se hizo mal todo, o sea, de partida no sé si mi hijo a lo mejor hubiese llegado con vida si se hubiese hecho bien las cosas, pero la investigación, todo mal. O sea, todo tiene que volver de nuevo. Hay hartas cosas que no están inconclusas, errores, muchas cosas. Usted dice recién que cuando se fue la televisión, cuando se fueron los medios de comunicación de su casa, poco y nada recibe de llamado. Pero ¿qué le dice la autoría? ¿Qué le dice el Ministerio Público? ¿Qué información le entregan finalmente? ¿En qué proceso estamos? ¿En qué parte del proceso estamos? A mí lo único que me han dicho nomás, los de la investigación, la fiscalía, es que hay que esperar hasta el 15 de abril para la audiencia, que se reúnan nuevos antecedentes, porque el lunes se suspendió una audiencia donde se iban a mostrar el tema del ADN para ver si coincidía con el imputado o había ADN de otra persona, y ahora lo cancelaron para el 15 de abril para poder recopilar más información. Eso es lo único que yo sé, que hay antecedentes, pero nada más. O sea, todo es una carpeta, está en, ¿cómo se dice? Es una carpeta secreta, una investigación secreta hoy día. Secreta. Su tío es el único imputado hasta el minuto. Él tiene a su hijo también. Ustedes tenían una relación cercana, de familia, vivían juntos. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Mantienen contacto? ¿Han podido conversar? ¿Cómo cambia finalmente esto? Mire, él para mí fue mi segundo papá. Es mi segundo papá. Para Tomasito era su abuelito. Muchos dicen, él es un viejo, lo tratan como si fuera un desconocido, como que yo lo dejé a manos de alguien desconocido, y no fue así. Pero yo ahora, en este minuto, no tengo contacto con él, porque no puedo. Cada día que asumo que mi hijo no está, más me da rabia, porque él igual es responsable y lo dejó solito. Y él siempre me decía que nunca lo dejaba solo. Mi hijo siempre llegaba muy feliz cuando iba a buscar las vacas. A él le gustaba mucho eso. Era una vida de campo, hay gente que no entiende eso. Pero mi tío me dice, primera vez, hija, que dejé a mi hijo solo. Y eso lo voy a tener toda la vida. Esa va a ser la peor condena para él. Si él tiene que pagar en cárcel, no sé cómo será la justicia en ese sentido, así, por abandonar a un niño, porque me va a costar mucho perdonarlo. Que él no tenía que dejarlo tanto tiempo, ni que fuera al campo. Cuando uno vive una situación como esta, vive con el dolor, ¿no? La pérdida física, emocional, en este caso de su hijo, de Tomás. Pero también viene un quiebre entre las familias, al interior de la propia familia también. ¿Cómo se sobrelleva eso, Estefanía? Bueno, mi familia, por lo menos la parte materna, igual parte de la paterna, muy pocas. Sí. Hay una buena relación, hay algunas personas nomás que hablaron cosas indebidas, que no, de hecho muchas mentiras. Pero hoy en día el dolor más fuerte es la pérdida de mi hijo. Nada más me puede causar daño, pero en el momento en que mi hijo se estaba buscando, dijeron muchas cosas que no eran ciertas, sobre todo una persona, y yo se lo comuniqué, porque ahora recién estoy viendo entrevistas, porque yo no veía televisión, no tenía internet, y me siento dolida porque esa persona a mí me llamaba hija, me decía que me amaba, sabía que yo estaba sola criando a mi bebé. Entonces eso es lo que me duele, hay mucha gente que no entiende, pero me duele mucho como ella habló de mí, como si yo fuera una mala persona, para que toda la gente se tirara contra mí, empeoró malas cosas. No hubo unión, ella era cristiana, es cristiana, no sé si es cristiana,
yo la llamé un día pidiéndole que el Señor lo decía, que teníamos que estar unidos por Tomasito cuando todavía estaba en la búsqueda. Yo la llamé, le dije, ella dijo que iba a venir y no llegó. Y después dio una entrevista hablando de que yo le pegaba a mi hijo, y eso no es verdad. Entonces todo eso me duele porque en vez de unirse, en vez de estar con Dios, yo encuentro que hubo como una parte de odio que no me ayudó en nada a mí en ese momento. ¿Y quién hoy día la sostiene a usted, Estefanía? ¿Cómo? Perdón. ¿Quién la sostiene a usted? ¿Quién la apaña? ¿Quién la protege? ¿Quién la cuida? ¿Quién la apapacha hoy día a usted? Aparte de mi familia, que igual es grande mi familia, está mi hermana, mi mamá, mi papá, está una familia amiga, igual mucha gente que recién vengo conociendo, que me envía apoyo, y tengo una familia cristiana igual que llegan con hermanos de la iglesia, porque yo soy criada realmente con la vida cristiana, así que igual ellos vienen. Dios para mí ha sido una ayuda fundamental en esto. Estefanía, con respecto a la parte judicial, cuando usted dice, cuando todos exigimos justicia para Tomás, ¿qué es lo que usted espera o qué es lo que usted anhela como justicia? Lo que cualquier madre quisiera, o sea, que sepan la verdad, que si hay más de un culpable, porque yo sé que hay más de un culpable, que no estoy diciendo que aquí hay que la persona que es culpable es inocente, no, estoy diciendo que aquí hay alguien más. No digo que él tampoco sea culpable, porque eso tiene que determinar la justicia, pero quiero la verdad de todo, y quiero que esas personas paguen por el resto de su vida, o sea, que nunca más vuelvan a salir de la cárcel. Quiero justicia, la justicia que debe haber cuando alguien le hace daño a un niño. Porque no puedo entender cómo hay gente que le puede hacer daño a un niño de 3 años, 7 meses, o de cualquier niño, de cualquier edad, a una persona, hasta a un animal. ¿Cómo pueden haberle hecho eso a mi hijo? ¿Por qué razón? ¿Por qué tanto daño? Estefanía, nosotros vamos a seguir el caso, no la vamos a dejar sola, es el compromiso que asumimos con usted cuando usted nos pidió y queremos agradecerle esta conversación, queremos agradecerle el que haya estado con nosotros, le enviamos un abrazo afectuoso, las pantallas de Aquí Somos Todos siempre disponibles para usted y para lo que usted estime necesario. Sí, justicia para Tomasito. Que es lo que todos pedimos. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso, que esté muy bien. Gracias, un abrazo igual.